supuestos trazos acá para que me dé un triángulo rectángulo, y si yo aplico la definición de seno, coseno, o aplico el teorema de Pitágoras, me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de su cateto, que es lo que yo tengo acá. Y esto es una ecuación o una identidad fundamental trigonométrica. Esta es una identidad trigonométrica fundamental que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Si yo esta identidad fundamental lo divido todo entre el seno cuadrado, ¿cómo me queda? Seno cuadrado del ángulo entre seno cuadrado, o seno cuadrado del ángulo entre seno cuadrado, y 1 entre el seno cuadrado. Eso es válido. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo toda la expresión, tanto el primer miembro como el segundo miembro, por una misma expresión, y eso es válido. Es decir, la ecuación o la identidad trigonométrica no se altera. Entonces, si yo divido seno entre seno cuadrado del ángulo entre el coseno cuadrado del ángulo, eso me da igual a 1. Y el coseno cuadrado del ángulo entre el seno cuadrado del ángulo es la cotangente cuadrada del ángulo por definición. Y si yo digo 1 entre el seno cuadrado, ese es el inverso del seno cuadrado. Y el inverso del seno cuadrado es la cosecante al cuadrado. Y aquí tengo otra ecuación fundamental que voy a necesitar para resolver algunos problemas. Si yo agarro con esta misma identidad trigonométrica y lo divido todo entre el coseno cuadrado, y digo así, seno cuadrado entre coseno cuadrado, por definición, eso es tangente. Entonces me queda que la tangente al cuadrado del ángulo, coseno cuadrado entre coseno cuadrado, eso es igual a 1, y 1 sobre el coseno cuadrado es el inverso del coseno, que es la secante al cuadrado del ángulo. Y tengo otra identidad trigonométrica allí. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? 1 más la cotangente del ángulo al cuadrado es igual a la cosecante al cuadrado del ángulo. Y la otra es que 1 más la tangente del ángulo al cuadrado es igual a la secante cuadrado del ángulo. ¿Ok? Tenemos que tomar por ahora esas 3 identidades trigonométricas. Vamos con un ejercicio para que vean cómo vamos a resolverlo. Y yo digo así: dado el seno del ángulo es igual a 2/5, hallar las demás funciones trigonométricas. Aquí no vamos a tomar ahorita en consideración en qué cuadrante pertenece esas funciones. Solamente vamos a suponer que esas funciones pertenecen al primer cuadrante, que todas son positivas, ¿no? Entonces, si a mí me está dando el seno que es igual a 2/5 del ángulo y me piden que haya las demás funciones trigonométricas, yo tengo que hallar el coseno, la tangente, la cotangente y las inversas, el seno, coseno, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces yo voy a partir de la primera identidad trigonométrica. Si yo parto de la primera identidad trigonométrica, me dice que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. ¿Qué hago aquí? Como quiero hallar el coseno, lo despejo y digo que el coseno al cuadrado del ángulo es igual a decir a 1 menos el seno cuadrado del ángulo. En otras palabras, como esto está al cuadrado, digo que el coseno es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Sí, porque como esto está elevado al cuadrado, pasa al otro miembro en forma de raíz. Cuando yo tengo ya este coseno despejado, pues sencillamente lo que hago es sustituirlo en el seno. Le digo, si coseno al cuadrado del ángulo es igual a la raíz de 1, y esto sería menos 2/5, pero esto está elevado al cuadrado, entonces lo elevamos al cuadrado y efectuamos esa parte.
que sería 1 menos 4 sobre 25avo. Aplico aquí, por supuesto, 25 por 1 que es 25 menos 4. Y es igual a decir a la raíz cuadrada de 21 sobre 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque arriba en el numerador, arriba en el numerador sería la raíz cuadrada de 21 y abajo en el denominador la raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Yo partiendo de estos dos datos, es el coseno del ángulo, que es igual a la raíz de 21 sobre 5, y tengo este dato, yo puedo hallar las demás funciones trigonométricas. ¿Por qué puedo hallar las demás funciones trigonométricas? Porque yo puedo decir que la tangente, por definición, es igual a decir al seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Y si yo aplico por definición, lo que hago es sustituir seno del ángulo, que sería igual a 2/5 entre el coseno, que es la raíz de 21 sobre 5. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si yo aplico la doble C, este se cancela con este y me queda 2 raíz de 21. Y allí, ese 2 raíz de 21, yo racionalizo el denominador. Necesito borrar esta parte aquí. Racionalizo el denominador. En este caso, la tangente del ángulo sería igual a decir a 2 raíz de 21 por raíz de 21 sobre raíz de 21. Y eso me queda 2 raíz de 21 sobre 21. Y ya allí calculé la tangente del ángulo. Ya con esta, ya yo tengo la tangente, tengo el coseno, tengo el seno, puedo calcular también las inversas. Por ejemplo, yo puedo decir la cotangente. La cotangente del ángulo es igual a decir a 1 sobre la tangente del ángulo, que es decir, que es la inversa de la cotangente. ¿Puedo borrar acá? Si es igual a la inversa de la cotangente, sencillamente lo que hago es colocar 2 raíz de 21 sobre 21, perdón, le pongo la inversa, eso es igual a decir a 21 sobre 2 raíz de 21. ¿Ok? Porque es la inversa. Racionalizo de nuevo, porque esto no puede quedar así. Me queda que la cotangente, si racionalizo, me queda 21 raíz de 21 sobre 42. Porque raíz de 21 por raíz de 21 es raíz de 21 elevado al cuadrado, que sería 21 por 2, que es 42. Entonces, esta es la cotangente de esa, cuando el seno es igual a 2/5. Voy a borrar esta partecita aquí. Puedo hallar la cosecante del ángulo, es igual a decir a 1 sobre el seno del ángulo. Ya sabemos entonces que es 1 sobre 2/5, que es igual a decir a 5/2, el inverso. ¿Ok? Y la secante del ángulo, que es 1 sobre el coseno del ángulo. Ya sabemos que el coseno es raíz de 21 sobre 5, pues entonces sería 5 sobre raíz de 21. Racionalizo y me queda 5 raíz de 21 sobre 21. Entonces, ya aquí calculé partiendo de un dato, en este caso seno cuadrado, el seno, perdón, puedo calcular las demás funciones trigonométricas con esas identidades trigonométricas que están allí. Y las demás aplicando las definiciones que tenemos, que anteriormente habíamos trabajado. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Ángulo
La número 2, si yo digo la tangente del ángulo, lo voy a poner alfa. Bueno, vamos a seguir trabajando con este que está acá. La tangente del ángulo decimos que es la raíz de 5, ¿verdad? Me piden hallar las demás funciones. ¿Ok? ¿Qué aplicaríamos ahí? Primero, como yo tengo la tangente, en este caso, ¿qué aplicaríamos allí primero? ¿Ah? Tenemos una segunda fórmula donde aparece la tangente, que sería 1 más la tangente al cuadrado del ángulo es igual a ¿qué? A la secante cuadrado del ángulo. ¿Sí o no? De las tres identidades trigonométricas, pues aquí podemos aplicar esta. ¿Cómo lo hacemos? Mire, ya tengo aquí la cosecante, perdón, la secante. Entonces lo que hago es sustituir el valor. Entonces me queda que la secante, digamos que aquí le falta una S. La secante cuadrado del ángulo. ¿Cómo lo están escribiendo aquí para que no haya ningún tipo de problema? Sí, está bien. La secante cuadrado del ángulo, digo así, la secante va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más la tangente del ángulo al cuadrado. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es sustituimos por la tangente y me queda 1 más la raíz de 5 elevado al cuadrado. Este cuadrado se cancela y me queda que sería 1 más 5, que es igual a ¿qué? A la raíz de 6. Eso es la secante del ángulo. La secante del ángulo. Yo sabiendo la secante del ángulo, puedo calcular el coseno, porque la secante del ángulo es 1 sobre el coseno del ángulo. ¿Sí o no? Si yo paso este coseno para acá y esta secante para acá, me queda que el coseno es el inverso de la secante. ¿Ok? Porque ya yo sé que la secante es el inverso del coseno. Si yo despejo el coseno, por supuesto me queda 1 sobre la secante. Y lo que hago es, en este caso, sustituyo su valor, que sería 1 sobre raíz de 6. Automáticamente, como ese radical está en el denominador, racionalizo y me queda raíz de 6 sobre 6. Ese es el coseno del ángulo, que sería raíz de 6 sobre 6. Entonces, si yo tengo el coseno, tengo la secante, ¿puedo hallar las mismas funciones? Sí, pero vamos a hallar el seno. ¿Cómo yo hallo el seno? Ya sabemos que otra identidad trigonométrica del seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Despejo el seno, me queda que es 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo. Eso me quedaría 1 menos raíz de 6 sobre 6 elevado al cuadrado. Así que es este coseno que tengo acá. Efectúo ese cuadrado. Me queda 6 sobre 36. Es igual a decir 36 por 1 menos 6, que serían 30 sobre 6. ¿Ok? 30 sobre 6, que ese es el seno. Necesito, si tienen alguna pregunta, si no, tengo el coseno, tengo la tangente y tengo la secante, puedo hallar la cosecante. La cosecante es igual a decir a 1 sobre el seno del ángulo, que sería decir a 1 sobre la raíz de 30 sobre 6. Es decir, que la cosecante es el inverso, sería 6 sobre la raíz de 30. Racionalizo
Eso siempre tiene que estar en el cálculo y me queda 30 sobre raíz de esto sobre 30. La cosecante, puedo simplificar y me queda raíz de 30 sobre 5. ¿Sí? Simplificando esto acá. Esta es la cosecante. Ahora me faltaría, ya yo tengo la tangente, la secante, la cosecante, el coseno, el seno, me faltaría la cotangente. La cotangente del ángulo es igual a decir A1 sobre la tangente y es igual a decir A1 sobre la raíz de 5. Racionalizo de nuevo, vean que todo eso es un proceso y me queda raíz de 5 sobre 5. Y calculé todas las más funciones trigonométricas, partiendo de esas tres identidades. Pregunta. Las otras funciones. Por supuesto, ya sabemos que son las funciones trigonométricas. Y ustedes allí pueden trabajar con alguna de las identidades trigonométricas, como pueden también decir que la cosecante es el inverso del seno, y pueden calcular el seno, y pues partiendo de la primera ecuación, pues se basan en las otras. Vamos a darle unos minutos para que lo responda todos, por favor.